de la palabra es algo tan importante, es algo tan bueno, porque cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando empezamos a conocer y empezamos a profundizar en la palabra de Dios, empezamos a conocer quién es Dios. No podemos amar tanto a alguien que no conocemos, amén. Puedes decir, lo quiero, ¿verdad? Y todo, porque lo conozco, porque sé quién es. Pero cuando empiezas a conocer a alguien, empiezas a amar a esa persona. Cuando empiezas a conocer su belleza, empiezas a conocer la grandeza, empiezas a conocer lo maravilloso, cuán grande es Él, lo poderoso que es Él, el amor que tiene hacia el mundo y hacia tu vida, empiezas a amar más a Dios. Empiezas a amarlo grandemente, porque cuando conoces al Señor y empiezas a profundizar en la palabra de Dios, algo cambia en nuestra vida y empiezas a amar al Señor porque estás conociendo el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuánto nos gusta leer la palabra? Amén, ¿verdad? Tenemos que conocer más la palabra de Dios y tenemos que estudiar más la palabra de Dios. Leer más la palabra, vas a conocer más la palabra, vas a conocer más a Dios en su esencia, en el corazón de Dios. Y algo que dice la palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios, algo cambia en nosotros porque no sabíamos que estábamos atados muchas veces al pecado, a cosas que nos hacían retroceder y no podíamos avanzar en los caminos de Dios. Algo nos hacía detenernos, que no podíamos estar en sus caminos y nos hacía retroceder de sus caminos. Y cuando conocemos la palabra de Dios, nuestra vida empieza a tomar sentido y nos vamos dando cuenta que hay cosas en nosotros que no sabíamos que estaba mal. Hay cosas en nuestra vida que no sabíamos que teníamos que cambiar. Algo que a Dios no le agrada, algo que a Dios no le gusta. Y conoceréis la verdad, dice la palabra, y la verdad te hará libre. Muchos viven atados y no saben ni siquiera que están atados al pecado. Pablo decía, por eso sé que la ley es buena, porque conozco, me hace saber en qué estoy mal, me hace saber en qué estoy fallando. Yo no sabía que esto estaba mal hasta que conocí la ley, y entonces la ley me hizo saber que estaba yo mal. Entonces sé que la ley es buena, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque conoces la verdad y entonces la verdad te hace darte cuenta. Y entonces cuando tú conoces la verdad, tu vida empieza a cambiar porque estás haciendo lo que dice la palabra, estás haciendo la verdad y entonces la verdad te hace libre, te libera de todas ataduras de pecado. Lo difícil es cuando conocemos la verdad y no lo hacemos, ¿verdad? Cuando conocemos la escritura, conocemos lo que la palabra de Dios dice y ya tomamos nosotros la decisión de dejarlo a un lado, de tomar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero cuando conocemos la verdad y hacemos la verdad nos libera, la verdad nos hace libres. Y eso pasa cuando tú puedes profundizar en la palabra de Dios. Hay muchos que quieren profundizar, pero profundizar es estar en lo más profundo, es estar, es estar abajo. Y abajo es ser humilde, es la humildad. Es decir, yo sé que tengo que dar muchas veces en lugar de recibir. Yo sé que tengo que hacer, yo sé que tengo que hacer esto, hacer lo otro, ayudar, apoyar, a bendecir, aunque muchas veces no me bendigan. Eso es estar abajo, ¿verdad? Eso es profundizar. Decía Jesús, yo vine a servir, no a que me sirvan. Cuando nosotros profundizamos en Dios, estamos abajo, estamos a sus pies. ¿De qué forma nosotros conocemos a Dios? ¿De qué forma nosotros hemos escuchado o hemos aprendido acerca de nuestro Señor?
Hoy quiero hablarte de algo muy importante del conocer a Dios. Y es conocer a Dios en la paternidad de Dios. Dios como Padre. Porque podemos conocer a Dios como un Dios, ¿verdad? Sabemos que existen muchas religiones, que existen muchos dioses con D minúscula, pero el único Dios justo y verdadero es Dios, es Jehová, Jehová de los ejércitos. Él es el único Dios verdadero. Pero cuando queremos conocer a Dios, les decía, tenemos que leer la palabra de Dios para tener conocimiento de Dios. Y mientras más conozcas de Dios, más vas a amar a Dios. Y conocer a Dios también en esta parte, que es la paternidad de Dios. Dios como mi Padre. No es lo mismo conocer a Dios solo como Dios que como Padre. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo conocer a Dios como proveedor, no es lo mismo conocer a Dios como dador, no es lo mismo conocer a Dios como sanador, aquel que me bendice, aquel que hace la obra, aquel que hace maravillas, aquel que bendijo al hermano, aquel que ayudó a la hermana en sanidad, en milagros, que conocer a Dios como mi papá. Porque Dios es nuestro Padre. Dios es tu Padre. La inconsistencia y la falta de fe te alejan de descubrir a un Dios de amor. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, y eso es algo muy clásico en el enemigo, en el diablo, que te dice y nos trata de meter ideas de decir, la iglesia no es tan importante. Ir mucho a la iglesia ya es fanatismo. No necesitas ir tanto a la iglesia, no necesitas estar tanto con los hermanos. Y eso es el enemigo que trata de poner esa mentalidad en nosotros. Porque la inconsistencia y la falta de fe nos hace no meternos tanto en las cosas de Dios. Nos hace no meternos tanto al amor de Dios. Pero cuando conocemos el amor de Dios y conocemos la presencia de Dios, y tenemos una relación con Dios, entonces empezaremos a conocer la paternidad de Dios en nuestra vida. Dice Isaías capítulo 63, versículo 16, pero tú eres nuestro Padre. Isaías estaba recordando, el profeta Isaías, con Dios, y le estaba diciendo a Dios, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. A pesar de todas las rebeldías de Israel, a pesar de todo lo que ha pasado con Israel, que está contigo, que se va con los dioses, que se viene acá, que hace esto, y es rebelde y rebelde y rebelde, Isaías le recuerda al Señor y dice, tú dijiste que Israel es tu hijo. En el libro de Éxodo vemos esta parte cuando Dios dice en el capítulo 4, versículo 22, dice la palabra, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Es la primera vez donde se ve que Dios habla como padre. Y le dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y entonces vemos la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, porque Jehová había dicho, Israel es mi hijo. Israel es el primogénito. ¿Por qué el primogénito? Porque es el primero. De ahí veníamos todos nosotros como hijos de Dios. Israel era el primogénito, pero todos los demás, todos nosotros somos hijos de Dios y nos ama por igual. Así como Dios ama a Israel, así Dios te ama a ti porque eres hijo de Dios. Somos hijos del Señor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios. El Señor ya sabía nuestra vida. El Señor conoce nuestra vida. Él sabe todo de nosotros. Él sabe de ti desde antes de la fundación del mundo, desde antes que pudieras conocerlo a Dios, a Él incluso. Antes de conocer a Dios, Dios ya te conocía a ti. Él ya sabía quién eres. Él ya sabía en qué le ibas a fallar. Él ya sabía lo que ibas a hacer. Él ya sabía cómo lo ibas a conocer. Cuándo ibas a pedirle perdón. Cuándo te ibas a meter en la iglesia. Dios ya sabía todo. Muchas veces estamos en situaciones difíciles que decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el Señor? Pero Dios jamás se ha quitado de nosotros. Dios siempre ha estado ahí porque Él es nuestro Padre. Y como Padre siempre está con nosotros. Siempre está en nuestra vida. Él siempre está a tu lado. Porque Él nos escogió, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que hayamos venido a los pies de Cristo. Que hayamos venido a la iglesia. Sino que Él te ha escogido desde antes de que tú nacieras. Por eso muchas veces al hombre no le entra, no puede concebir ese amor de Dios, de cómo alguien que sabía que le iba a fallar me ha escogido. Como Dios, que sabía que iba a fallar, que iba a pecar, Él sabía eso y aún así me escogió. Y aún así murió en la cruz por mí, por amor a mí. Qué amor tan grande, dice la palabra, que dio a su Hijo en sacrificio por el amor desde el mundo. Por tu amor, por tu corazón. Ese es el amor de un padre. Que sacrifica todo por su Hijo. Para que tú y yo pudiéramos tener redención, para que tú y yo podamos ser perdonados, porque sin el perdón de Dios nosotros teníamos el castigo de nuestro pecado. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida y nos salva, nos rescata por amor a ti y a mí, no pidiendo nada a cambio, simplemente el Señor lo único que quiere de nosotros es nuestro corazón. Hoy hablaba con los hermanos de la clase y les decía, estamos hablando acerca de la santidad y todo lo que implica, ¿verdad?, la santidad, y les decía, ¿quién va a ganar en todo esto? Nosotros. Dios nos habla en su palabra acerca de la santidad y buscar la santidad y ser santos como Él es santo. Y todo esto, lo que dice la palabra, ¿a quién le beneficia? A nosotros mismos. Porque el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere darnos de su amor, el Señor quiere darnos de todo lo que Él tiene como Padre. Hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros porque Él quiere bendecirte, porque tú eres su hijo. Tú eres hijo de Dios y el Señor como Padre quiere darte maravillas, quiere darte bendiciones, quiere darte prosperidad, quiere darte felicidad. Y por eso dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para llegar a la salvación. Y cuando reconocemos a Jesús, entonces somos santificados, somos renovados, somos restaurados y somos adoptados como hijos de Dios. Ya no estás solo. Ya no estás en un lugar solitario que dices, nadie me conoce, nadie sabe de mí. Dios te conoce.
Nadie supo, Dios supo. Nadie ha visto mis lágrimas, Dios ha visto tus lágrimas. Nadie sabe mis oraciones, que Dios las conoce. Es que no sabes cuánto he pasado, Dios lo sabe. Es que desde niño me pasaron tantas cosas y Dios siempre ahí estuvo. Y Dios siempre ahí estará. Porque hemos sido adoptados hijos suyos. Sabes, Él nos arropó. Él nos abrazó cuando pensábamos que no valíamos nada. Cuando sentíamos que no valíamos, que no había sentido en nuestra vida. ¿Sabes quién te arropó? Dios. Él te ha abrazado. Porque Él sabía tu condición. Él sabía tu vida. Él sabía por todo lo que has pasado y por todo lo que ibas a pasar. Por todo lo que tuviste necesidad y por toda la necesidad que ibas a tener después. Porque dice la palabra, en el mundo tendrás aflicción. La Biblia no te esconde lo que vas a pasar en tu vida. La Biblia te lo dice, en el mundo tendrás aflicción. Pero viene lo segundo. Pero confía, porque yo he vencido al mundo. Cree en mí, porque yo he vencido al mundo. Cree en tu Padre que te ama, porque Él ha vencido al mundo por ti, para que tú pudieras tener una gran ayuda que es Dios, una gran respuesta que es Dios, un gran lugar de consolación que es Dios. Cuando somos niños y te caes, ¿a quién corres? A papá, a mamá, a tus padres, porque son el lugar seguro. Y vas corriendo a ver a tus hijos. Me imagino que algo les pasa y van corriendo a ti. Y van contigo y te abrazan y van contigo y te dicen algo. ¿Y qué pasó? Y muchas veces le entiendes, quizás muchas veces no. Pero aún así tú lo abrazas y le dices, ya pasó, hijo. Anda, sigue, ve. ¿Por qué? Porque es el amor de un padre que le importa a su hijo. Y vas y lo atiendes. ¿Cuánto más Dios no va con nosotros, no está con nosotros? Y nosotros venimos a Dios. O tenemos que venir a Dios porque tenemos que conocer la paternidad de Dios. Que Él como Padre quiere lo mejor para nosotros. Él como Padre nos ama. Él como Padre nos guarda. Él como Padre está interesado en guardar tu vida, en proveerte y en corregirte. Eso es lo que hace el amor de un padre. Nos ama, nos guarda, nos provee y nos corrige. Cuando conocemos a Dios y conocemos a Dios como tu Padre, empieza a buscar a Dios como tu Padre, empieza a llamarlo Padre y empieza a hablar con Él como tu papá, como tu Señor, pero como ese Padre amoroso que está contigo y que te dice, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Y tú hablas con el Señor, tú hablas con Dios como tu papá, con esa confianza. Por eso Él está ahí con nosotros. Por eso Él muere en la cruz, para que haya una confianza en Él y podamos platicar con el Señor. Podamos platicar con nuestro Padre, decirle, papá, es que pasó esto, pasó lo otro, viví esto, aconteció esto. Y viene la consolación de Dios. Y vendrá muchas veces la corrección de Dios. Y Dios te dirá, no era así, hijo. Es que lo hiciste mal, era de esta manera, y empieza a guiarnos. A tu hijo no solamente lo corriges o lo regañas y lo dejas de esa misma manera. Lo dejas igual, no, sino que tú le aconsejas. Es que no era así, sino era de esta forma. Es que estabas mal, no era de esta manera, era de esta. Muchas veces nos puede pasar de que quizás lo regañes por algo y nunca le enseñaste cómo era.
Nunca le enseñaste. Como papás tienes que enseñarle a tu hijo cómo tiene que hacer las cosas, cómo tienen que vivir su vida y cometer los menos errores posibles, porque tú quizá ya los cometiste y no quieres que él los cometa. Pero como Padre, como Dios Padre, Él te ama, Él te guarda, Él te corrige y Él te provee. Te provee de todo lo que tú necesitas. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca al Señor, busca la palabra, busca su reino, busca a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a venir porque de Él son las cosas y Él va a proveerte y Él va a bendecirte porque te ama. Porque Él es tu Padre amoroso, Él es tu Padre que te bendice, Él es tu Padre que te va a dar sin reproches, sin decir nada. Simplemente Él va a bendecir tu vida. Porque Él es tu Padre. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y no sé si hay alguien en el piano que me pueda apoyar. No voy a terminar, pero nada más para que me apoyen en el piano. Así, hay conclusiones. No. Perdón, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No es a unos cuantos, no es solamente a Israel, no es solamente a los judíos, no es solamente a algunas personas. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes qué te da el Señor? Te da una nueva identidad. Nos da una nueva identidad a nuestra vida, un nuevo sentido a tu vida. Te da la potestad, te da el poder, te da la identidad de ser hecho hijo de Dios. Y esa identidad va a ser lo que tú eres. Va a ser tu esencia. Nada va a poder quitar la identidad que tú tienes como hijo de Dios. Quizá vas a poder llegar a sentirte sin ella. Por eso cuando te alejas de Dios, crees que estás bien, pero estás más perdido que antes. El hijo pródigo entendía su condición cuando se fue de la casa de su padre y estaba comiendo de la comida de los cerdos. Entendía la condición en la que estaba, pero él sabía su identidad. Él sabía que era hijo y regresó a casa de su padre. Y su padre lo agarró con los brazos abiertos y le dijo: ven, hijo mío, aquí estoy. ¿Y qué crees que hizo su padre? Hizo fiesta. Hizo una gran fiesta y le dio un anillo de ese compromiso de decirle: tú eres mi hijo. Nada va a quitarte esa identidad, porque sé quién eres tú. Quizá tú no me conoces tanto y por eso te fuiste de casa. Yo te di lo que a ti te correspondía. Yo te di lo que era tuyo porque tú me lo pediste. Te dejé para que no pensaras que quería amarrarte, que quería tenerte aquí y no querías que tú fueras libre. Yo te dejé. ¿Qué querías hacer? Y lo hiciste. Pero hay una identidad en ti
que eres hijo y tú sabes que tienes un padre. Y cuando entendiste eso, veniste nuevamente a la casa del Padre. Veniste nuevamente a casa de tu Padre. Y el Padre no le cerró las puertas. A pesar del error del hijo, a pesar de la condición en la que venía el hijo, el Padre no le dijo: ¿Tú quién eres? No importa, aquí tengo otro hijo. No. El Padre lo vio y el Padre corrió tras él y lo abrazó y lo amó de la misma manera que antes que él se fuera, Dios, su Padre, lo amó. ¿Cuánto más nuestro Dios, amado hermano? ¿Cuánto más nuestro Dios no va a amarte? Es que he hecho tantas cosas, Dios me va a amar menos. Dios jamás lo va a hacer. No habrá nada que pueda pagar el amor de Dios. No habrá nada que pueda detener el amor de Dios para tu vida. Dice él: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros somos los que agarramos nuestro camino, agarramos nuestro rumbo, nos vamos para otro lado y dejamos al Padre ahí esperando para que nosotros volvamos a Él y le diga: Señor, sí, papá, sí tenías razón, era como tú decías. Y el Padre te vuelve a agarrar y te vuelve a abrazar y te vuelve a arropar. Ese es el amor de un padre. Esa es la paternidad que Dios quiere que tú conozcas. ¿A dónde vas cuando tienes problemas? ¿A dónde vas cuando tienes victorias si no es en casa? Entra a la casa de tu Dios. Entra a la casa de tu papá, a los brazos de tu Padre, y cuéntale tus victorias, cuéntale tus éxitos y cuéntale tus derrotas. Por eso Dios dejó en sus mandamientos, en Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No sé cómo ha sido tu vida, no sé cómo ha sido tu relación con tus padres, cuánto tiempo tiene que no lo ves o si viven aquí contigo. Pero algo dejó claro el Señor en la palabra, en sus mandamientos, y es: honra a tu padre y a tu madre. Porque no puedes tener una relación de padre con Dios si estás mal con tus padres. ¿Cómo puedo decir amo a mi Padre Dios, pero odio a mi Padre en la tierra? Alabo y adoro a mi Padre celestial, pero con mi Padre terrenal tengo heridas en mi corazón. Es que me ha dañado tanto, es que me ha lastimado tanto, es que no fue un buen padre, es que me abandonó, o es que lo dejé. Y tengo tantas heridas de Él, de mi Padre terrenal. Y cuando pasa eso, hay una herida en tu corazón que evita poder conocer la paternidad de Dios. Porque lo único que conoces de un padre es que te falló. Lo único que conoces de un padre es que te lastimó. Lo único que conoces de un padre es que te hirió. Y eso está evitando muchas veces que puedas avanzar en esa relación con Dios. Que puedas conocer a Dios como un Padre tan amoroso.
Y por eso el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. Y no pone una excepción, no pone una diferencia de padres. No dice: si tu padre es bueno, hónralo. Si tus padres fueron buenos, si fueron de bendición, hónralos. Y si no lo fueron, no lo honres. La Biblia no dice eso. El Señor dejó claro en los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo fueron? No lo sé. ¿Qué te hicieron? No importa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Ese es el amor de Dios. Cuando dice honra, ¿qué tienes que hacer? Tienes que perdonar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser de bendición. Tengo que ser un hijo. Entonces voy a honrarlos. Tengo que perdonarlos. Si puedo hablar con ellos, hablo con ellos. Si ya no puedo hablar con ellos, si ya es demasiado tarde para hablar con ellos, entonces busca el abrazo de papá Dios. Abraza a papá Dios y pídele perdón a Dios. Y Dios, como tu padre, te perdona y te abraza. Pero tenemos que tener una buena relación para poder amar y poder quitar toda barrera que impida el que tú puedas tener una relación con tu Padre Celestial. Tienes primero que sanar tu corazón para abrir nuevamente tu corazón a la paternidad de Dios. Nada en la tierra podrá llenar ese vacío en tu corazón, ese hueco en tu corazón que tiene la forma de Cristo. No habrá nada. Nada podrá cubrirlo. Y por eso, como hijos que estamos con ese vacío del amor de un padre, van en busca de ese amor y recompensar ese amor en otras cosas que nada lo podrán llenar, nada lo podrá cubrir, porque tiene la forma de Cristo, tiene la forma de ese Padre amoroso que está ahí. Por eso cuando venimos a Dios, cuando venimos a Él, tenemos la paternidad de un Padre, de un amor eterno, de un amor que sobrepasa todo entendimiento y llena tu corazón y encaja en tu corazón y embona. Y entonces eso era lo que necesitabas. Eso era lo que hacía falta en tu vida. Pero para lograr eso necesitas abrir tu corazón a Dios. Para lograr eso necesitas reconocer que necesitas de Dios, que necesitas el amor de Dios, que necesitas el poder de Dios. Es quitar esa barrera, es quitar esa fortaleza que has puesto en tu corazón, que nadie puede entrar porque no quiero que me lastimen de nuevo. Es quitar esa fortaleza, ese endurecimiento en tu corazón, porque no quiero, no permitiré que nadie me lastime otra vez. Ya mi padre me lastimó, ya mi padre me dañó, ya no quiero que nadie me vuelva a lastimar. Y entonces pusiste un caparazón, pusiste una barrera en tu corazón que no permite que entre Dios a tu vida. Y entonces solamente estás viviendo un cristiano superficial, donde Dios está por arribita, pero hay puntos, hay cosas donde dices: Dios, ya no más, hasta ahí no más. Ya lo demás ya estoy cubierto, tengo ese escudo. Y no dejas que Dios obre completo en ti. Y no permites
que venga y llene tu vida y vivimos vidas vacías. Pero cuando abres tu corazón y dices: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Perdóname. Perdóname. Tu corazón es como un cofre de oro precioso para Dios. Ese es tu corazón. Imagínatelo como un cofre precioso de oro, con piedras preciosas. Y Dios quiere ese cofre. Y Dios quiere llenarlo. Pero para llenarlo hay que vaciarlo de todas aquellas cosas que pudieron haberlo llenado antes, con esa basura que pudiste haber metido en tu corazón. Y Dios viene y lo llena. Tú como padre, ¿qué no darías por tus hijos? ¿Qué no harías por ellos? ¿Qué no darías por ellos? Y tú como hijo, no sabes todo lo que tus padres harían por ti. No sabes todo lo que sacrificarían por ti. Y todavía dudamos de lo que tu padre quiere darte o quiere hacer contigo. Tu padre quiere hacer maravillas contigo. Tu Padre Celestial tiene grandes propósitos para ti. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si tú como papá has sacrificado tanto por tus hijos, has hecho el doble de esfuerzo por ellos, ¿cuánto más no nuestro Padre Celestial hará tantas cosas por ti? No dudes de lo que Dios puede hacer en tu vida. No dudes de lo que Dios puede darte, de lo que Dios puede hacer en ti. Porque Él es tu Padre. Nunca lo dudes. Cuanto más vuestro Padre, dice la palabra, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Y Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él sacrificó su vida por ti para ser hijos. Recordamos cómo Abraham, por amor, iba a sacrificar a su hijo, por amor a Dios. Abraham reconocía la autoridad de Dios, que Abraham iba a sacrificar a su propio hijo. Y era un tipo de lo que iba a hacer como padre, sacrificar a su hijo Jesús por amor. Eso es lo maravilloso de Dios.
Y ese es el amor tan grande de Dios. Por eso te digo, nunca dudes de lo que Dios puede darte y de lo que Dios puede hacer en ti. Pero para que tú puedas conocer ese amor tan grande y todo lo que Dios tiene para ti y todos los beneficios que Dios tiene para ti, tú tienes que abrir tu corazón, tienes que sanar toda herida y tienes que llenarlo del amor de Dios. Muchos podemos venir de esa forma. Quizás estás enojado con tu padre. Hoy tienes que cerrar tu corazón, tienes que abrir tu corazón, no cerrarlo, abrirlo. Y sanar esa herida. Hoy tienes que abrir tu corazón a Dios y sanar esa herida en tu corazón. Yo te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Y que cierres ahí tus ojos. Ministerio de alabanza puede pasar. Cierra ahí tus ojos y escudriña tu corazón. ¿Qué pudiera haber en tu corazón que ha puesto una fortaleza que no permite que Dios entre a tu vida? ¿Qué pudo haber acontecido en tu vida? Quizás estás enojado con tus padres porque te hicieron daño, porque te lastimaron. El que debió protegerte te lastimó y has vivido toda tu vida con eso. Y querías reprimirlo y pensar que no pasó nada. Pero eso ha evitado que tú puedas tener una relación con Dios. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Quizás estás resentido con Dios. Quizás estás enojado con Dios porque no hizo algo que tú le pedías. Quizás no sanó a tu padre, no sanó a tu madre, no sanó a algún familiar o algún amigo. Ya has vivido resentido con eso en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? O quizá tú mismo no te has perdonado porque no pudiste darle un último abrazo. Y vives con tu corazón lastimado porque dices: ¿por qué no valoré ese último momento con él? ¿Por qué no le di un último abrazo? ¿Por qué no le di un beso antes? Y has herido tu corazón. Hoy es el tiempo para sanar tu corazón. Hoy es el tiempo para que puedas abrir tu corazón y conocer el amor paternal de Dios. Habla con el Señor y dile: Señor, aquí estoy, Padre. Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Abro mi corazón a ti, Señor. Abro mi corazón en esta mañana, Señor, porque han habido tantas cosas en mi vida que no te había entregado. Había tantas cosas en mi corazón, tantas heridas en mi alma que no había reconocido. Pero es
eso me ha hecho no conocerte a ti. Eso me ha hecho apartarme de ti, no crecer en ti. Pero entiendo que tú me estás hablando en esta mañana. Y que tú me estás diciendo: aquí estoy, hijo mío. Nunca me he ido. Aquí estoy siempre contigo. Quiero entrar a tu corazón. Quiero gobernar tu corazón. Porque quiero hacer maravillas en tu vida. Quiero darte todo lo que me has pedido. Quiero bendecirte. Quiero enseñarte para que vivas una vida próspera, una vida ejemplar, que seas de bendición para tu familia, que seas de bendición para tus hijos, que seas de bendición para tu esposa, para tu esposo. Quiero hacerlo contigo. Abre tu corazón en esta mañana. Escucho tu corazón, cada latido